Primero saludar, dándole gracias a Dios por permitirnos en esta mañana reunirnos, encontrarnos nuevamente en el programa El Camino. Recuerden, todos los viernes a partir de las 9 de la mañana. Muchas dificultades el día de hoy para trasladarme de mi casa acá hasta las instalaciones de la parroquia, donde nos encontramos con el Padre Giovanni Serna. Padre, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Roberto, muy bien, gracias. Muchas dificultades, queremos pedir disculpas, el wifi está malo al parecer en todas partes en el municipio de Remedios y Segovia. La conexión no tanto de las comunicaciones, padre, sino casi no llego hasta acá, le digo. Están haciendo, pues qué bueno que estén haciendo unas reparaciones en la vía, que son muy necesarias, pero para nadie es un secreto que la movilidad en nuestro municipio está colapsando. Y bueno, ya como en las grandes ciudades lo hemos estado diciendo, toca salir como con media hora de anticipación, padre, para poder llegar a tiempo a nuestros compromisos. Entonces, le doy la bienvenida, padre. El día de hoy habíamos pasado la publicidad y habíamos invitado a la gente para charlar con el padre Román. Había hablado con tiempo con él, íbamos a hablar de un tema muy interesante que es el párroco. Hacía rato yo había hablado con él, yo quería que la gente, pues los pocos que no lo conocen, porque ya el padre en, ¿qué? 6 meses, 7 meses, 8 meses ya, 8 meses. 8 meses, todo lo que llevamos de este año, ¿cierto? Sí. Que son los 8 meses del año. El padre ha estado acompañándonos también, igual usted, los 8 meses, ¿cierto? Ha estado con él. Sí, un poquito menos. Un poquitico menos. Entonces, las pocas personas que de pronto no distinguen al padre Román, quería presentárselos y que nos hablara de esa figura del párroco. Pero entonces tuvo también una dificultad y nos pidió el favor de que el padre Giovanni nos acompañara, y qué bueno que igual el padre, siendo el vicario, otra figura importante, vamos a hablar ahora también sobre qué es un vicario. El padre Giovanni es el vicario de la parroquia, nos va a acompañar con un tema para mí importantísimo y demasiado interesante. Cuando yo le dije al padre pues que nos acompañara y me propuso el tema, me pareció demasiado interesante, padre, la jerarquía de la iglesia. Un tema importante porque, como lo digo en la invitación, Dios es un Dios de orden. A Dios no le gustan las cosas así al azar y cada quien maneje las cosas como quiera, no, para nada. De pronto muchas personas creerán eso. Muchas personas creerán que lo importante es creer en Dios, lo importante es que yo crea en Él, que yo tenga una comunicación fluida con Él, que yo sea bueno, y eso es importante, obviamente que sí, pero Dios ha establecido un orden desde el principio de la creación. Desde el Génesis habla de que Dios es un Dios de orden, donde habitaba el caos, Él estableció un orden, y la iglesia no es ajena, no es la excepción a ese orden que el Señor ha querido establecer. Entonces, padre Giovanni, para que iniciemos, quisiera invitarlo para que hagamos una oración para iniciar el tema sobre la jerarquía de la iglesia. Claro que sí, lo interesante esas palabras tuyas de que Dios es un Dios de orden. Es que donde no hay orden, reina el caos, y en el caos no está Dios, no está Dios. Y qué bonito como citas el libro del Génesis. A mí me impacta esa palabra. Al principio todo era desorden, todo era caos, pero Dios crea un orden. Y ese orden tiene que darse en toda la vida del ser humano, en toda la historia de la salvación. Y si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, toda la historia de la salvación es un orden. Es un orden que nos lleva a la plenitud, que es el reino de los cielos. Amén. Vamos entonces a iniciar este momento de reflexión, este momento de compartir la doctrina y la enseñanza de la iglesia, poniéndonos en las manos del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahorita a escuchar las palabras del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 17 al 20. Jesús le dijo a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que todas las palabras que saldrán de nuestra boca en este espacio especial, en este programa del camino, sean inspiración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, después de ponernos en las manos del Señor, de pedir su inspiración, vamos ahorita a entrarnos en un tema muy interesante. Roberto, a mí me parece interesante cómo la gente cree que la iglesia es algo como una especie de desorden y que muchos no logran comprender la jerarquía. Y esa jerarquía que parte precisamente de este capítulo 16 de San Mateo, donde el Señor mismo le ordena a Pedro estar a la cabeza de esa iglesia, estar al frente de esa institución que no es de Pedro, que no es de los hombres, que es del mismo Cristo Jesús. Y a partir de ahí se empieza a dar esa jerarquía, que jerarquía se refiere a los miembros de la iglesia que desempeñan unas funciones especiales. Primero, la función de gobernar en la fe. Cuando la fe no es guiada, o digámoslo así, cuando la fe no es gobernada, termina siendo una fe superficial, no una fe que produce frutos. La fe tiene que ser gobernada, la fe Estéril. tiene que ser, claro, Una fe estéril. estéril. Por eso tiene que ser gobernada, tiene que ser guiada, para guiar también en las costumbres morales. Esa es una de las funciones principales de la iglesia, las costumbres morales. Y esas costumbres morales que no son reglas que se dan únicamente porque a los papas, a los obispos se les ocurrió. No, todo es de la Sagrada Escritura. El mejor manual de moral que puede tener el ser humano es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura. Y por eso la jerarquía de la iglesia debe conocerlo. Debe conocer la Escritura, porque la iglesia se rige a partir de las Sagradas Escrituras. Y también para guiar en la vida cristiana. Nosotros necesitamos que nos guíen, que nos enseñen cómo hay que vivir, porque son muchas las corrientes, las doctrinas que nos van llegando, pero que no nos están llevando a adorar al Señor. Nuestra vida tiene que ser una adoración, y si esa adoración no es orientada, termina siendo algo, como lo decía vos, Roberto, estéril. Bueno, padre, le voy a comentar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de dialogar con un pastor de acá y se da uno cuenta en esos casos de aquellos hermanos que se alejan de la iglesia, que se alejan de la verdad. Ese texto en particular, padre, es fundamental. Yo creería que el dogma de la primacía de Pedro, el dogma del papado, del Papa como gobernante de la iglesia, para mí es el fundamento principal de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que si un hermano que se aleja de la verdad acepta esta verdad que está en la Biblia, o sea, es que ¿cómo voy a negar yo que Jesucristo funda una iglesia y que le da la potestad, el poder a Pedro y en Pedro a la figura del Papa de gobernar la iglesia? Yo cómo voy a negar algo que está tan explícito y tan claro en las Sagradas Escrituras. Entonces tuve la oportunidad y ese pastor dándole tantas vueltas tropezó de una manera tan ridícula, me pareció a mí incluso triste porque hace el ridículo tratando de explicar ese texto. Y yo dije, por Dios bendito, o sea, les toca enredar, les toca mentir, les toca disfrazar, les toca engañar
mediante este texto porque es que no les da. Es que no les da, porque es que el texto es muy claro. O sea, Jesús le dice a Pedro que ni siquiera se llamaba Pedro. O sea, es un apodo, es un nombre que se lo acuña a Jesús en ese instante precisamente cuando le está dando la potestad de ser el gobernante de su iglesia, la iglesia que acaba o que a partir de ese momento empieza a fundar y a construir. Entonces, ellos simplemente con el ánimo de desestimar a la iglesia, esa institución fundada por Cristo, o sea, no les queda de otra que ingeniárselas y mentir y enredar, pero no les da, por ningún lado les da. Es increíble cómo intentan, pero no les da, como les digo, por ningún lado les va a dar, porque están las Sagradas Escrituras. Y es muy claro, Padre, ese texto Jesús hace alusión, hace referencia a un texto de Isaías. Isaías 22 creo que es cuando el rey Josías le está entregando las llaves al mayordomo, es decir, Jesús hace referencia al Antiguo Testamento mostrando que está dejando a un encargado de su reino, es decir, le está dando una potestad tan tremenda, tan total a la figura de Pedro, que incluso uno ve que los protestantes, la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes, Padre, qué pena pues que me meto ya en el tema de la apologética, es la fe, creería yo. Nosotros creemos y esa creencia se ve reflejada en la obediencia, porque nosotros creemos en que hay una jerarquía, que hay unos gobernantes, que hay unas autoridades que debemos obedecer y creer, mientras que el protestante se aleja precisamente porque se rebela contra esa jerarquía, contra esa autoridad que el mismo Jesucristo ha establecido. Claro, Roberto. Este texto no es para interpretaciones. Muchos textos de la Sagrada Escritura, la gran mayoría, me atrevería a decir yo, son para saberlos interpretar a la luz de la fe, ¿cierto? Pero este texto, como lo decimos, es muy claro. Es que es claro, el Señor le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, que es roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la misión de Pedro es bastante grande, porque es guiar, es mostrar el camino, es sostener esa iglesia, que, vuelvo y lo repito, no es la iglesia de Pedro ni de los apóstoles, es la iglesia de Jesucristo. Él dice, mi iglesia. Y esa iglesia que funda el Señor, en la persona de Pedro, tiene una función muy especial, y lo dice el mismo texto, que es la de perdonar. Entonces, esa iglesia que funda el Señor tiene como principal misión la de perdonar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces nadie puede cuestionar la función de la iglesia, de perdonar. Es que el Señor está dando esa misión a Pedro, la de enseñar sobre esta roca, o sea, sobre ti edificaré mi iglesia, tiene que enseñar. La de gobernar, tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Nadie puede negar esas funciones de la iglesia. Quien las esté negando, niega la Sagrada Escritura. Niega la Sagrada Escritura. Y está entrando en rebeldía de una orden que está dando el mismo Jesucristo, que es Dios. Claro. Y cuando se entra en esa rebeldía, Roberto, se pierde la coinonía, la comunión. Qué interesante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos no lo reconocen, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del inicio de la Iglesia Católica. Sí, señor. Y cuando no hay coinonía, hay muerte. Qué interesante este texto de los Hechos de los Apóstoles de la primera comunidad. Está por allá, si no estoy mal, en el capítulo 4, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Cómo aquellos que se rebelan contra la comunión mueren. Simón, cuando vende el terreno, sí. Él tenía la libertad de quedarse con él, pero él trata de engañar a la jerarquía de la iglesia, al mismo Simón Pedro. Y qué bonito lo que le dice Pedro, por haber tratado de engañar, no a los hombres, sino a Dios, por haber desobedecido esa
digámosle así, esa ley que surge en la iglesia de la comunión, del tener todo en común, saldrás con los pies por delante, o sea, otros te llevarán. ¿Qué quiere decir? Serás expulsado de la comunión, porque la comunión en sí implica obediencia. Y todos los hechos de los apóstoles nos muestra la acción de la iglesia a partir de la obediencia a Simón Pedro. No al hombre como tal, sino a Jesucristo. De Pablo. Pablo dice, bueno, yo soy uno de los apóstoles porque el Señor se me presenta, pero tengo que ir a Jerusalén a encontrarme. En el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén. Cuando discutían el asunto de la circuncisión. Claro. Y ahí se empieza a ver cómo la iglesia es jerárquica. La jerarquía de la iglesia. Me encanta el capítulo 15. Me encanta 15. A mí también, padre, qué pena los hechos de los apóstoles, porque ahí se ve cómo la iglesia se reúne en conjunto, todos sus jerarcas, todas sus cabezas, sus gobernantes, para decir, me gusta cuando Pedro dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, él se arroga esa autoridad, no se arroga, él sabe que tiene esa autoridad porque fue dada por el mismo Jesucristo. Muy bonito. El mismo Jesucristo. Sí, señor. Y mira, Roberto, cómo las comunidades empiezan a pasar necesidades. Y Pablo dice, hay que hacer una colecta. Pero Pablo no quiere entregar esas ayudas por sí mismo. Él dice, todo va a Jerusalén, donde están los apóstoles, y desde ahí se va a empezar a distribuir. Entonces Pablo nos muestra que la jerarquía en la iglesia es de respeto. ¿Por qué? Porque como vos decís, no es algo que se dieron ellos mismos, es algo que da el mismo Jesucristo. Él da la potestad, él dice, vayan, da la orden. Él les da potestad cuando sopla y les da su Espíritu Santo y les dice, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Yo no sé, de pronto muchas veces, como dice usted, no es de interpretar, pero la gente interpreta mal. Yo digo que la clave, padre, y siempre he pensado la obediencia. En la humildad, el católico que se somete a la autoridad de la iglesia hace las cosas bien, independientemente del sacerdote, el obispo o el papa en su humanidad cometan errores, es una autoridad impuesta por Dios, y Pablo en la carta a los romanos nos recomienda obedecer a toda autoridad, porque él dice, toda autoridad está puesta por Dios, con mayor razón esta, que directamente en las Sagradas Escrituras podemos ver y palpar que fue el mismo Jesucristo el que la puso, el que la instituyó, entonces con mayor razón hay que obedecerla. A mí ese adagio popular que reza, el que obedece no se equivoca, a mí me encanta. A mí me encanta, porque es que el mismo Pablo lo dice, hombre, hay que obedecer. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Dios. Y muchos dicen, no, es que si se equivoca el que obedece. Hombre, yo digo que no, porque es que la obediencia es el pilar, es la base de la iglesia, de la comunión, es la base de la misión de anunciar el evangelio, la obediencia, y es obedecer. Y si a nosotros nos lo muestra estos personajes de la Sagrada Escritura, si queremos llamarlo así, como San Pablo, porque si nosotros nos vamos a mirar, humanamente estaba más bien preparado Pablo que Pedro. Es más, hay un cardenal que dice que Pablo inclusive pudo haber estado más preparado humanamente que el mismo Jesucristo. Y se dice, Jesucristo no escribió una sola palabra, pero las anunció todas. Claro, el Hijo de Dios, y es el que inspira, al fin y al cabo. Pero Pablo escribió demasiado, es de los autores en la Sagrada Escritura que más escribe. Sin embargo, Pablo obedece. Y le obedece a Simón Pedro. Simón Pedro no era instruido. Es más, es lo que acaba de mencionar usted, padre. O sea, Pedro un ignorante, porque de hecho él no era el que escribía posiblemente, sino Marcos, que era un discípulo de él. Y usted lee las cartas de Pedro y uno dice, por Dios, una persona que no ha sido instruida, un pescador que supuestamente en temas de sabiduría no tiene conocimiento, y esas cartas tan profundas y tan llenas de conocimiento y sabiduría, uno dice, aquí está el Espíritu Santo iluminando y es el que está definitivamente inspirando. Son muy profundas esas cartas de Pedro. Padre, lo que mencionaba usted ahora con respecto a la obediencia, que no podemos dejar de lado y tenemos que seguir hablando de ello. Abraham, Dios le manda
sacrificar a su único hijo, Padre, el hijo de su ancianidad, el hijo que anheló con todo su corazón. Y él ni siquiera refutó ese pedido que le hace Dios, ni siquiera murmuró contra Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente y porque confió en ese Dios. Y yo veo tristemente tantas personas que cuestionan la palabra de Dios y cuestionan a Jesús. Yo miro y yo siempre me admiro más que cuestionarme la Eucaristía, Padre. Saber que ahí está Jesucristo, que ahí está su cuerpo y su sangre, y tantas personas que cuestionan eso, tantas personas que cuestionan al Papa, tantas personas que cuestionan la Iglesia. O sea, cuestionan la voluntad de Dios pensando que la iglesia tiene que ser perfecta, que ustedes, los sacerdotes, porque se ponen ese clériman, porque dan esa opción de vida de seguir a Cristo y se ponen una sotana y se revisten de Cristo en la Eucaristía, tienen que ser perfectos y que no pueden cometer errores. O sea, me parece muy triste que muchas veces, incluso dentro de los mismos católicos, juzguemos tan duramente a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y al mismo Papa. Entonces yo quisiera también, Padre, que hablemos de esa jerarquía desde arriba hasta nosotros los laicos, y que todos somos iglesia y somos pieza fundamental, como lo dice, creo que es Pablo, que somos piedras vivas que vamos siendo injertados en ese edificio que es la iglesia. Entonces comenzamos por esa cabeza arriba en lo más alto que es Cristo. En ese andamiaje, en ese edificio que es la iglesia, en esa jerarquía, ponemos en lo más alto y encumbrado a Cristo, que es la cabeza. De ahí para abajo en la jerarquía, ¿quiénes están, Padre? En la jerarquía de la iglesia, entonces se compone de los obispos, de los presbíteros, sacerdotes, diáconos y laicos. Porque no se mienta dentro de la jerarquía del Papa. Es que el Papa es el obispo de Roma. Estos tres, dentro de la jerarquía, obispos, presbíteros y diáconos, es lo que se llama el sacerdocio. El episcopado, un obispo, es la plenitud del sacerdocio. El Papa es un obispo, es designado como el obispo de Roma, y al ser designado el obispo de Roma, debe ser el pontífice, el Papa de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Roma es la base de la Iglesia, es donde se constituye, digámoslo así, o toma más fuerza la misma Iglesia. Entonces el Papa, que es un obispo normal, es un obispo entre la Iglesia, pero están también los cardenales. El Papa y los cardenales son más un título que la Iglesia le concede a unos obispos, y ese título tiene una función muy grande, porque son aquellos encargados de mirar las leyes que van surgiendo en la Iglesia o la doctrina que va apareciendo. Los arzobispos son obispos normales, lo que pasa es que están a cargo de una jurisdicción mucho más grande y que necesitan de unos obispos auxiliares, por eso se llaman arzobispos. Pero el primero, digámoslo así, es el Papa, que habla cátedra y excátedra. Cátedra es cuando el Papa le habla a su diócesis. El Papa saca sus doctrinas, saca sus reglas para la diócesis de Roma. Pero cuando habla excátedra es cuando el Papa le habla a la Iglesia universal. Y decimos que es infalible, no existiría esa posibilidad de que se equivoque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí actúa mucho más la inspiración del Espíritu Santo. Y si el Señor le promete a Pedro estar con él siempre en el Santo Evangelio, hombre, con el Papa también, con el Papa también. Y por eso la doctrina que el Papa saca para la Iglesia es tan difundida, porque es que la habló ex cátedra, ex cátedra. El Papa tiene dos sedes, la sede de Roma, que es su diócesis, pero también está la sede dentro del Vaticano, donde él habla ex cátedra, donde él se pronuncia a la Iglesia Universal. Los cardenales
son los directos colaboradores del Papa. Está lo que se llaman los dicasterios allá en el Vaticano, que es donde se empiezan a sacar, lo que hablamos al principio, todas estas reglas, estas normas para el gobernar, para el enseñar, donde se va rigiendo toda la iglesia. Es que a veces creemos que todo es así fácil, ¿no? Es que en el despacho parroquial me tienen que solucionar esto, es que en la curia me tienen que solucionar esto. No, eso no es así. Hay unos dicasterios dentro de la iglesia que van diciendo esto sí se puede, esto no se puede, esto es causa de excomunión, o esto es causa para la veneración, esto es causa para el conocimiento de la iglesia porque nos ayuda a crecer. Ahí se va creando toda la doctrina de la fe, que debe ser aprobada por el Papa. Y la doctrina de la prueba es cátedra. Padre, haciendo un comparativo, un paralelo entre la iglesia y, digamos así, los gobiernos en los países, un dicasterio es como un ministerio. Como más un ministerio, o menos. claro, es como un ministerio. Es una cartera o un departamento que se encarga de un tema en específico, por ejemplo, el dicasterio de la pastoral social o de los matrimonios o de la familia o de los niños o de los enfermos, así, cosas así como por Claro, ejemplo, de temas muy específicos. Está el dicasterio de la fe. De la fe. Todo lo referente a la fe le corresponde a ese cardenal, que no es elegido porque es el que más rosca tiene, no, es inspiración del Espíritu Santo. Qué interesante, Roberto, cómo se da, por ejemplo, la elección del Papa. La elección del Papa es todo un proceso de oración. Y de hecho, el cónclave. Y de hecho, es un momento de retiro espiritual, porque es que es el Espíritu Santo el que inspira, y por eso se demora tanto. Entonces, cada cardenal está puesto en un dicasterio específico, como decís vos, sobre la familia, sobre la liturgia, sobre la fe, sobre la pastoral social. Ahorita que ha surgido uno sobre el cuidado y la protección de los menores y las personas vulnerables a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, eso sí, son como esas oficinas especiales que hay dentro de un gobierno civil. Está el comisionado de paz, está el comisionado de cultura, el comisionado de educación, de deporte. Ese es el papel de los cardenales, que como cardenales no pueden estar sin una iglesia particular. Ningún obispo puede estar sin una iglesia diocesana o arquidiocesana. Cuando se nombra a un obispo auxiliar, el Papa le encarga una diócesis. Esas diócesis, por lo general, ya no existen, fueron diócesis antiguas que por X o Y motivo tuvieron que cerrarlas, pero a esos obispos les corresponde la oración por esas diócesis, porque ellos no pueden estar desligados, ¿cierto? Pues como por ahí sin hacer nada. Exacto. Ellos tienen su diócesis y dicen nombrado obispo de tal diócesis y obispo auxiliar de, o nombrado arzobispo de tal arquidiócesis, cardenal encargado de tal dicasterio. De ahí vienen los arzobispos. Los arzobispos A ver, continúe ahí. Entrarían a formar parte muy especial de aquello que se conoce como la conferencia episcopal. No es más importante el arzobispo que el obispo, tienen el mismo grado de importancia. Lo que pasa es que el arzobispo debe estar al frente de una iglesia particular mucho más grande, y que por la dificultad para atenderla toda, se le nombran unos obispos auxiliares, que son encargados de ciertas zonas dentro de la arquidiócesis. No todas las arquidiócesis tienen obispos auxiliares. ¿Por qué? Porque no son tan extensas. Muchas arquidiócesis se nombran es por su antigüedad o la importancia que han tenido dentro de la iglesia propia de la nación. Todo este grupo de el Papa, los cardenales,
forman parte de lo que se llama la curia romana. La curia romana es la encargada de regir, gobernar toda la iglesia. Entonces, todos esos archivos de las diócesis, arquidiócesis deben llegar a Roma y en Roma son conservados. Después de los arzobispos viene el obispo. No es menos que el papa o que el cardenal o que el arzobispo. Ellos son obispos que han llegado a la plenitud del sacerdocio y son encargados de una porción especial del pueblo de Dios. Pero tanto el papa, los cardenales, los obispos tienen la triple función de la iglesia: regir, enseñar y santificar. Ellos ya son la plenitud propia del sacerdocio. ¿Cómo se llega a ser obispo? A uno muchas personas le preguntan: padre, ¿y usted no le provocaría ser obispo? No, eso no es de que yo quiero seguir estudiando para ser obispo, no. La iglesia dice, para llegar a ser obispo se necesita primero conocer la doctrina. Es que el obispo es el directo encargado de transmitir la doctrina que se recibe de Roma del Papa. Cuando habla ex cátedra, el obispo debe llevarla a esa porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Debe conocer la doctrina. Segundo, debe llevar una vida moral intachable. Debe ser ejemplo de vida moral, de oración, de fe. Y tercero, tiene la función de santificar. Por eso hay unas funciones que son propias del obispo. Ordenación de sacerdotes es una función propia del obispo. El obispo no se la puede delegar a nadie. Ahorita en nuestra diócesis eso es lo que estamos viviendo, y de hecho esta mañana en el desayuno hablábamos eso acá en la casa coral. Que hay un administrador administrador, pero no es obispo. Él no es obispo, él no puede ordenar. A él le han delegado. Claro. Es como cuando el alcalde sale y se va para Medellín, que queda el secretario de gobierno, o que se habla de alcalde encargado. Él es encargado, pero no puede tomar todas las decisiones. Algunas funciones las puede cumplir, puede tomar algunas decisiones, mas no tiene todo el poder. Mas no tiene todo el poder. Es lo que pasa con el administrador. Entonces, el obispo es el encargado directamente de la ordenación sacerdotal. Por ejemplo, ahora que vienen las confirmaciones, ¿o ya pasaron? No, son el 26 de septiembre. 26. ¿Quién confirma? ¿El administrador o debe venir un obispo? El administrador. Le dan esa potestad. Porque en el momento que a él se le encomendó el cuidado de la diócesis, no el pastoreo, porque el pastor supremo es el obispo. El cuidado, a él se le da la facultad de confirmar. Él tiene esa facultad de confirmar. De hecho, él no puede delegar, tiene que hacerlo él, porque fue delegado por la conferencia episcopal. Entonces, él puede confirmar. Tiene el poder. Claro, tiene esa potestad de confirmar, pero él no puede decir, es que no puedo ir a tal parroquia, entonces tal padre confirme. No, tiene que hacerlo él. El obispo sí puede decir, porque la confirmación, aunque es una acción propia del obispo, el obispo puede delegar a un sacerdote, que no puede ser tampoco, digámoslo así, humanamente hablando, cualquier sacerdote. El obispo vea que sea idóneo. No es porque ese sacerdote va a ser obispo, no, sino porque él le ve que tiene esa facultad para poder ser delegado, ¿cierto? Entonces, la función del obispo. El obispo debe tener su sede. No puede haber obispo sin sede. Cuando uno entra a una catedral, uno ve que hay dos sedes o dos sillas importantísimas. Hay una que es solo del obispo y ningún sacerdote puede ocupar eso, porque es desde donde el obispo transmite el mensaje a toda la diócesis. La cátedra. La cátedra. Que en griego significa silla. Silla, sede, sí. Sede. De hecho, se habla cuando un obispo es trasladado o muere, se habla de sede vacante. No hay obispo. Está ahí esperando que llegue su pastor propiamente, ¿cierto? ¿Cómo se puede diferenciar a los obispos? En su vestimenta. La vestimenta sagrada del obispo es totalmente a la hora pues de celebrar. De la celebración. La vestimenta del obispo es totalmente diferente a la del sacerdote. El obispo se pone su alba, el cíngulo, la estola y el ornamento, que es la vestimenta propia del sacerdocio. Pero el solideo, la mitra y el báculo tienen una misión especial.
El solideo es el gorrito redondito. redondito, que del Papa es blanco, los cardenales es rojo y del obispo es morado. Morado. Y ese solideo significa solo Dios el poder y la gloria, solo Dios es el que gobierna, solo Dios es el que manda, digámoslo así, que le ha dado esa potestad a ese hombre revestido de humanidad, pero que es el obispo que le ha dado esa facultad de regir, de gobernar. La mitra, que significa el poder sacerdotal por excelencia, un poder que no nos lo hemos dado nosotros, lo veíamos en la lectura bíblica al principio, lo da Jesucristo, pero quien tiene ese poder por excelencia es el obispo. Y el báculo, que es signo del pastoreo. Pastoreo. En la Sagrada Escritura el báculo es muy importante porque es el arma que tiene el pastor para ahuyentar al lobo cuando llega con intención de hacer desastres en el rebaño. Eso significa para el obispo. Es puro simbolismo, Claro, ¿cierto? es un simbolismo. Pero tiene una razón de ser. Claro, la razón de ser del báculo es que le recuerda al obispo que él es el encargado de que ese lobo, que es el mundo, que es la nueva era, ese lobo que son tantas doctrinas El que desorden, la desobediencia, no ataquen a ese rebaño que le ha sido la confiado, ignorancia. la ignorancia. Padre, me parece tan bonito y tan interesante este tema, porque tristemente uno ve, vuelvo y repito, incluso desde dentro, los mismos católicos por ignorancia, lo dice, creo que eso seas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no conocemos la iglesia, somos tan duros a la hora de emitir juicios, y aquellas personas que se alejan, como calumnian de manera tan infame a la iglesia porque no la conocen. Y uno que la conoce, no como debería conocerla y no tan profundamente, pero uno que se ha acercado un poco más, que ha querido servir desde el altar, en el canto, en grupos de oración, haciendo retiros, que ha tenido la cercanía de muchos sacerdotes, que incluso muchos de ellos han llegado a compartir con uno, a ser íntimos amigos, a conocer uno esos sacerdotes que tienen dificultades, que sufren de desánimo, de tristeza, de desaliento. Uno ver que son seres humanos, qué tan bonito es conocer esa iglesia por dentro también, Padre. Uno ver que hay padres que luchan, que se entregan. A mí lo más bonito y lo que más admiro de un sacerdote, Padre, y se lo digo a usted y a todos los caminantes, es uno va a la Eucaristía y sobre todo, por ejemplo, un domingo, cuando uno va a esas Eucaristías de las 6, 7 de la tarde, que ustedes ya han tenido 2, 3, hasta 4 Eucaristías con celebrados o celebradas, más bien, y uno ve ese mismo entusiasmo, esa misma fe, esa misma entrega, no ve rostros desfigurados por el cansancio, sino que siguen con esa misma entrega y esa misma confianza. Uno ve que es el Espíritu Santo en ustedes, dándoles esa fortaleza, esa fuerza para que continúen, porque ya es para el resto de sus vidas. O sea, ustedes ya no tienen forma de sacar el cuerpo, ya no tienen forma de echarse para atrás, que muchos lo hacen, tristemente. O no digamos muchos, algunos lo hacen, no digamos muchos, borremos la palabra muchos porque en realidad no son muchos, pero sí, tristemente algunos lo hacen y tendrán sus razones y no los vamos a juzgar. Pero quiero agradecerle a Dios, darle gloria y pedirle a los caminantes y a todos esos cristianos, sobre todo aquellos tan duros como juzgan a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, que más bien pidamos por ustedes, que ustedes necesitan mucho de nuestras oraciones y que pensemos más bien en esos sacerdotes que hacen la tarea, en esos sacerdotes que están entregados día y noche por el pueblo de Dios, que son de admirar. De verdad, porque todo lo que hacen ustedes es muy admirable, Padre. Porque si uno que está en el mundo tiene tantas tentaciones, tantas batallas, ¿qué diremos de ustedes que se han consagrado completamente al Señor? ¿Cómo serán esas batallas, esas tentaciones que sufren? Ustedes necesitan mucho de esa gracia, necesitan mucho de nuestras oraciones. Roberto, es que muchas personas creen que ser sacerdote es fácil. Ser sacerdote no es fácil. No, Es duro, es mucho. difícil. Alguien decía una vez, es que los únicos que no hacen nada son los sacerdotes, pero la misión es dura. Y la misión más dura para nosotros, Roberto,
es permanecer fieles, La fieles a fidelidad. este mensaje de Jesucristo, y donde es el Espíritu el que actúa. Como lo decís, es que uno celebrar 4, 5, 6 misas en el día es algo que mentalmente cansa, pero el Espíritu está ahí actuando. Enfrentarse a la soledad, enfrentarse a tantas dificultades, problemas que van surgiendo, porque es que están los problemas de nuestra familia, es que nosotros como sacerdotes tenemos nuestra familia, mamá, papá, hermanos, Sobrinos, sobrinos, con dificultades. claro, pero también mirar los problemas de la comunidad. Por ejemplo, un caso bastante particular, lo que ha sucedido en Santa Isabel hace poco. El templo, la casa cural se vieron bastante afectados por este fenómeno natural. El padre perfectamente podría decir, bueno, como la casa quedó afectada, el templo también no puede celebrar, yo me voy para mi casa. No, hay que estar ahí acompañando. Y a mí, en lo personal y como sacerdote, me enriquece el testimonio del padre Zavala ahí luchando con ellos, ahí con esa fe Están intacta. celebrando en algunas casas de Claro, en algunos los fieles. sectores, y él me decía el día domingo vamos a celebrar en el parque, pero Qué ahí está el bonito. sacerdote. Es algo duro, es algo difícil, pero que solo lo sostiene la gracia del Espíritu Santo. Y algo que vos decías, el único sacramento que es para la eternidad es el sacerdocio. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y hacia algunos, como decís, no por juzgarlos, por X o Y motivo, solo Dios y ellos conocen las razones por las que abandonaron su ministerio, que yo nunca los veo como cobardes, como débiles, como inmaduros, como los que jugaron con la fe. No, algo pasó, y que, hombre, no lo han manifestado porque es que el mundo está a veces más dispuesto a criticar al sacerdote antes que a comprenderlo, está más dispuesto para señalarlo antes que orar por él. Esos sacerdotes siguen siendo sacerdotes, así estén ya en otro estado de vida, así estén haciendo algo totalmente diferente a la misión para la que fuimos ordenados, siguen siendo sacerdotes y hay que seguir orando por ellos, hay que seguir orando por ellos. Y es ahí, Roberto, donde eh, dentro de esa jerarquía de la iglesia está el presbítero, el sacerdote. El sacerdote es el segundo grado del sacerdocio, el presbiterado, segundo grado del sacerdocio, directos colaboradores de los obispos. Y muchos quieren o han caído en ese error de empezar a estratificar el sacerdote. Es que como este está en la curia, es mucho más importante que el que está siendo vicario en la parroquia más pequeña de la diócesis, o el que es párroco allá en El Aro, o allá en Puerto López, o en Machuca. No, el sacerdote es el mismo. Ante los ojos de Dios Ante es los el ojos de mismo. Dios y Y es ante muy los ojos del mundo importante. tiene que ser el mismo. El mismo. Ese es sacerdote. Aquí alguien me decía, pero es que el padre Román está por encima suyo. No, el padre Román y yo somos sacerdotes iguales. Y es algo muy bonito con el padre porque es que así lo hemos sentido. Lo que pasa es que, lo que hablamos ahora, donde no hay un orden, hay desorden, hay caos. Entonces, el que está allá siendo canciller en la diócesis tiene un cargo muy importante, o sea, la responsabilidad es muy grande, pero es sacerdote como el sacerdote más humilde. Esto del párroco, y qué interesante que será el próximo tema con el padre Román. O sea, la función del párroco es súper grande, la responsabilidad es inmensa, esa función es de mucha responsabilidad, pero es un sacerdote normal como lo es el vicario. ¿Qué es el vicario? El que está ahí junto con el párroco en el gobierno, la guía pastoral, la enseñanza pastoral de una parroquia. Tiene funciones especiales, propias, claro. Es que yo, por ejemplo, yo no puedo firmar un documento que va para la contabilidad, porque el representante legal es el párroco. Pero dentro de la acción pastoral, yo puedo también firmar documentos, partidas, algunos documentos que se van necesitando, pero porque es la facultad que tengo yo ahora. La función es la misma, es la El misma, ministerio es el mismo. el mismo, el mismo. El ministerio no cambia porque el uno esté en un cargo más arriba y el otro en un cargo más abajo, no, Son es el mismo, somos sacerdotes, sacerdotes, presbíteros. presbíteros, que presbítero significa anciano, y anciano en la Sagrada Escritura es el que orienta, Que el que guía. guía, ¿cierto? Pero de ahí vienen los diáconos.
En esto hay una confusión muy grande. El diácono es sacerdote en primer grado y es el directo colaborador del sacerdote. El diaconado fue creado en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles para encargarse del servicio en el altar, mientras los apóstoles se encargaban de enseñar la palabra. Entonces los diáconos como los administradores de los recursos y estar pendiente que de las viudas, que de los huérfanos, la parte social. La parte social. El diácono se prepara para ser sacerdote y el tiempo estipulado de diaconado, si hay obispo dentro de la diócesis, es máximo 1 año, a no ser que el obispo vea la necesidad de que el candidato al sacerdocio, que es diácono, demore un poco más su proceso de diaconado, ¿cierto? Pero tiene unas funciones muy parecidas a las de los sacerdotes. Lo que el diácono no puede hacer es consagrar el pan y el vino, confesar y ungir a los enfermos, pero puede bautizar, puede presenciar el matrimonio, puede presidir las exequias y tiene la función de la predicación, que la predicación en sí, por excelencia, es del obispo. El obispo no puede delegar a otro sacerdote predique, a no ser que tenga una dificultad de salud muy grande, pero el obispo es el que debe predicar. De ahí viene el sacerdote, pero cuando es el obispo, el sacerdote calla para que predique el pastor por excelencia, que es el obispo, y luego está el diácono, ¿cierto? Dentro de esa jerarquía de la iglesia. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones de la jerarquía? La jerarquía tiene una función especial. Primero, y la más importante, la función litúrgica, que es la de santificar. Entendiendo que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo en la tierra. Es la función principal. No se entiende al Papa, a un cardenal, al obispo, sino tiene como meta principal la de santificar por medio de la liturgia. Un sacerdote que no le guste celebrar la Eucaristía es un sacerdote que no puede estar ejerciendo. Está en el lugar equivocado. Está en el lugar equivocado. Un sacerdote que le dé pereza confesar, que le dé pereza celebrar los sacramentos, que le dé pereza celebrar la Santa Misa, está en el lugar equivocado. Se equivocó de vocación. Segundo, está el magisterial, enseñar. La iglesia todos los días saca temas de formación y que qué interesante que los conozcamos. Yo creo que esa es una de las falencias grandes que han habido, que nos hemos quedado con mucha doctrina de la iglesia guardada. Muchas personas que no conocen los documentos, las encíclicas, cartas, documentos apostólicos, claro. Pues los exhortaciones apostólicas. Es más, me atrevo a decir, hay inclusive catequistas que no conocen el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante. Muchas personas no conocen el Concilio Vaticano II, y uno habla del Concilio Vaticano II, y muchos dicen, ¿y qué es eso? ¿Y eso con qué se come? No, es que eso está dentro de la función de la iglesia, de esa función magisterial. Dar a conocer. De enseñar. No solo sacar los documentos, escribirlos, sino también como hacerle la difusión. Estamos fallando entonces como en la difusión. Claro. Darlos a conocer. Y es una falla que tenemos todos, humanamente, porque es que hay términos que no todos los vamos a conocer, entonces, a entender, exacto. Entonces nos da como esa pereza de explicarlo, pero es algo muy, muy importante dentro de esa función jerárquica. Y está la función de la dirección y el gobierno. La iglesia no puede ser una rueda suelta donde cada quien hace lo que le dé la gana, no. Está esa función, claro, de gobernar los bienes materiales, pero ante todo los bienes espirituales. Muchos se preguntan, pero es que entonces, ¿qué pasa con todas esas colectas, con todas esas ofrendas? ¿Qué pasa con todo lo económico que recoge la iglesia? La iglesia tiene esa función de administrar, y hay que saberlo hacer, porque es que también al obispo desde Roma están ahí encima a ver qué está pasando con esto, rendir con estos cuentas. dineros, claro. Y está lo que es la visita ad limina, que se realiza 4 años, donde todos los obispos de un país deben ir donde el Papa a rendir cuentas. A rendir cuentas. Vea, así va la diócesis pastoralmente, así va la diócesis en los sacramentos, pero así está la diócesis en los recursos, los recursos económicos que nos han confiado. Padre, yo creo que podemos ir terminando. Le doy las gracias a Dios, a usted por su tiempo,
qué bonita información, qué bonito es conocer la iglesia. Me encanta llenarnos de conocimiento acerca de la iglesia, porque esto es luz para conocer, entender y amar. Amar a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, porque los entendemos. Ya sabemos que esto no es simplemente sea sacerdote, vaya, celebre misa y listo, no. Esto tiene mucho más y hay un fondo, y es el servicio, y esa es la voluntad de Dios, y es un Dios que es un Dios de orden, y ha dado una potestad y una autoridad a la iglesia para que ejerza un orden y una jerarquía. Muchas gracias, Padre, Dios me lo bendiga. A todos nuestros caminantes, nos vemos.